10 segundos. La cuenta atrás va a terminar. 9. Morrow pasa para Silk. Quedan 5 segundos. ¿Creen en los milagros? Sí, increíble. No hay palabras para describirlo. Perdónenme. Esas palabras, queridos amigos de Fresh Sports, fueron de Al Michaels, comentarista del partido del siglo de hockey sobre hielo que se llevó a cabo en los Juegos Olímpicos de Invierno en 1980 en Estados Unidos, en donde el equipo local venció 4-3 a la URSS. Vamos a poner en contexto un poco cómo llegaban ambas escuadras a ese encuentro. Primero, la Guerra Fría. Hay que recordar que por muchos años el mundo se dividió en dos partes: los que apoyaban a los Estados Unidos y los que apoyaban a la URSS, los capitalistas con los socialistas. Y cualquier escenario era el escaparate perfecto para saber quién era el mejor del mundo en qué disciplina. Todos peleaban por todo. El equipo estadounidense estaba formado por universitarios, mientras que el equipo de la URSS estaba formado por profesionales. Hay que recordar que en ese entonces el presidente Leonid Brezhnev permitía a sus atletas profesionalizarse. Muchos eran los mejores de esa disciplina. Pues resulta que hubo un milagro durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 1980 y meses atrás. La URSS visitó los Estados Unidos y apaleó al equipo local en la misma disciplina, en hockey, por 10-3. Pero los estadounidenses supieron darle la vuelta a la tortilla y no hay mejor preámbulo para presentarles los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea del Sur, que abrirán a partir del día de mañana. Del 9 de febrero al 25 de este mes, la piel se nos va a erizar. Y también porque vamos a ver algo que no se ve todos los días: a las dos Coreas desfilar juntas, bajo una bandera de unificación, precisamente en hockey sobre hielo. Van a competir las dos. Así que el deporte no nada más levanta pasiones, une corazones y hace de lo imposible algo posible. ¿Qué disciplinas hay en los Juegos Olímpicos de Invierno? Se encuentran 15. 15 va a haber en este 2018, pero el esquí de fondo, el patinaje de velocidad, el patinaje artístico, el mismo hockey sobre hielo y el bobsleigh o el trineo a dos son las que han estado desde la primera edición, que se llevó a cabo en 1924. Vamos a poner otro contexto más. Desde 1901 se celebraron los primeros Juegos Nórdicos en Suecia. Países como Suecia, como Noruega, como Dinamarca, por sus condiciones climatológicas, siempre fueron aficionadas a este tipo de deportes. Y desde la inauguración de los Juegos Olímpicos de Verano, quisieron implementar el patinaje artístico, el hockey sobre hielo. Por ahí en 1908 hubo alguna edición con patinaje, en 1912 de la misma forma, pero en 1924 se instauraron definitivamente los Juegos Olímpicos de Invierno, que se suspendieron por la Primera y la Segunda Guerra Mundial, valga decirlo. Y a partir de 1994 se celebran cada 4 años, pero de forma separada de los Juegos Olímpicos de Verano. Los últimos que fueron celebrados en el mismo año, tanto los de verano como los de invierno, fueron en 1992. Así lo decidió el Comité Olímpico Internacional. Y después de que les platiqué un poco sobre este partido de hockey sobre hielo, el partido del siglo, hay otros récords más que vale la pena mencionar. En 1932 el estadounidense Eddie Egan fue el primer y único atleta en ganar una medalla de oro en los tanto Juegos Olímpicos de Verano como en Juegos Olímpicos de Invierno. En 1920 consiguió el oro en boxeo y en 1932 consiguió el oro en bobsleigh o trineo a dos partes. En 1960 fue la primera vez que hubo una villa olímpica en cualquier modalidad de juegos, tanto de verano como de invierno. Y todos conocemos las hazañas de Michael Phelps, el mejor nadador de la historia, que superó en 2008 en Beijing a Mark Spitz al conseguir 8 de 8. Spitz se había quedado en 7 de 8. Pero la primera vez que alguien consiguió todos los oros de su disciplina fue la patinadora de la URSS, Lidia Skovilkova. Hizo historia al ganar la medalla de oro, como ya lo decíamos, en todas las pruebas disputadas. 4 años después, el francés Jean-Claude Kelly hizo lo mismo, pero en esquí alpino. Así que estos son ingredientes suficientes para que yo los invite a que ustedes no se pierdan los Juegos Olímpicos de Invierno. Se preguntarán, ¿va a haber mexicanos? Sí, sí va a haber mexicanos. Robert Franco, Lisa Shepler, Rodolfo Dickinson y Germán Madrazo van a ser aquellos que nos representen. A lo largo de la historia, amigos de Fresh Sports, ha habido 51 atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno. El pro
es que van a llevar la bandera y van a defender los colores nacionales. La contra es que nunca se ha conseguido una medalla de oro. Es más, ni siquiera hemos estado cerca del podio. Lo más cerca que nos quedamos fue en St. Moritz en 1928, en la 10ª posición de esquí alpino. Y otra contra es que estos personajes que les acabo de mencionar, Robert Franco, Shepler, Dickinson y Madrazo, pues bueno, el último ya platicábamos de su historia. Tuvo que deshacerse de sus posesiones para poder cumplir su sueño. Pero los otros son gente que desciende de parejas de padres estadounidenses. Es más, Lisa Shepler se casó con un mexicano y por eso obtuvo la nacionalidad. Es muy difícil que un mexicano de sangre pura llegue a los Juegos Olímpicos de Invierno, pero Madrazo también nos acaba de demostrar que nada, absolutamente nada, y todo con corazón, con coraje, con resistencia y con persistencia se puede. Si nos vamos todavía un poco más atrás, tenemos que hablar de Hubertus von Hohenlohe. Este mexicano que peleó con la bandera, bueno, mexicano entre comillas, porque fue de descendencia de la nobleza alemana de Erich von Fürstenberg, quien tenía nexos con la familia Agnelli, los italianos dueños de Fiat. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Que para competir con la bandera de México en invierno, debes de tener muchos recursos económicos. Pero, vuelvo a lo mismo. Nada, absolutamente nada, es imposible. Les mando un abrazo y nos vemos a la próxima. Hasta pronto.